favor, ahora sí. Toda esta información que Pablo nos está brindando, pues es muy valiosa. Y nosotros ya estamos haciendo ejercicios, estamos trabajando directamente con energía, etcétera, etcétera, los chakras, los colores. Entonces todo esto se vuelve como medio cuántico y todo lo que estaba explicando, pero usted quisiera como contextualizarnos un poquito más, nos quisiera contar de dónde sale toda esa información, o sea, cómo hizo usted para adquirir toda esa información. Bueno, yo les he preguntado a ustedes que cuando uno sabe, hace, ustedes que están la mayoría comenzando y empiezan a ver lo que yo soy capaz de hacer y otras personas somos capaces de hacer, empiezan a vernos como, wow, este es un súper duro. ¿Cómo puede hacer eso? O sea, usted debe conectarse por allá, no sé a qué dimensión, debe estar con no sé qué, o sea, empiezan a hacer conjeturas, pero ¿eso qué va? Eso no es así. Eso es porque yo me hice más preguntas que ustedes, porque yo saqué más tiempo para practicar que ustedes, me hice muchos interrogantes más que ustedes. Eh, Cualquier cosa me causaba inquietud, me llamaba la atención hacerla, me preguntaba el por qué, cómo, para qué y cómo puedo acceder a ella. Esa es la única diferencia. Por eso fue que fueron naciendo una cantidad de inquietudes y que les he enseñado a ustedes y que no está en la mayoría no está en ninguna parte de libros. La información general de qué son los chakras, de qué es la respiración, de qué son los campos energéticos, eh, de qué es el kundalini, eso está hoy en día trajeado y encuentran libros sobre eso y tal cosa. Pero los secretos que conlleva cada uno de ellos en la práctica, en la experiencia, muchos de los que les he compartido son con base en mi experiencia, mi práctica, mis inquietudes, mi investigación personal. Y no está muchos datos en libros. Pero también hay otra cosa importante. Acuérdense que yo trabajé, ¿por qué sentí tanta curiosidad comenzando? ¿Y dónde pude desarrollar estos temas? Acuérdense que yo también trabajé en el tema de familia. Voy a contextualizarlos un poco. Gracias por la pregunta, muy interesante. Acuérdense que yo trabajé muchos años en el tema de familia, ¿verdad? Allí en el tema de familia ve usted unas cosas que, ve unas situaciones, una participación de la gente, de la ciudadanía, que usted tal vez en ese trabajo de campo no ve en otro lado. ¿Por qué? Porque ustedes están en el diario vivir, están a su trabajo, están en su familia, en la consecución de trabajo, en el dinero, en el colegio y tal, y se pasa el tiempo. Pero cuando ustedes miran otros, están en su contexto, pero cuando miran otros contextos que apenas los conocen por noticias y mal contextualizados, eh, solamente conocen apenas un breve rincón de esa otra realidad. Yo le llamo la otra realidad. ¿Por qué? Porque allí, cuando usted hace un trabajo de campo, está directamente contactando con las personas, está directamente laborando con ellos, está conociendo sus emociones, sus sentimientos a cada momento, cuando ve cómo lloran, cuando ve cuando hay hambre, cuando hay diferentes circunstancias de su vida, es cuando usted ve esa realidad. Y usted se da cuenta de verdad eh, cuántas personas no son privilegiadas como ustedes, porque no tienen acceso. Y es más, ni siquiera les asaltan inquietudes, ni siquiera les asaltan inquietudes de este tipo. Eh, allá, por ejemplo, se veían situaciones de cuando yo trataba, mire nomás cómo contextualizo, de abuso,
Cuando llegaba un papá, un muchacho, o una señora, o una chica, una niña, el chico, pues no tenía más opción que seguir ese camino o buscar remedio para olvidar esa situación. O pues habría una libre elección de volverse homosexual. ¿Por qué? Porque había sido repetidamente abusado. Las niñas, pues díganme ustedes, abusadas constantemente y bien por los papás, bien por los hermanos, bien por el padrastro, bien por el vecino, bien por los cuidadores o las cuidadoras. Y esto se daba en un contexto cultural, que es el que hemos venido hablando, en un contexto cultural. Los papás embriagados, los papás, muchos de ellos vigilantes, muchos de ellos trabajan en construcción, muchos de ellos se dedicaban al robo, al hurto, llegaban a uno a contarle, no, este mes me fue mal. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Cuénteme. No, 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 eso no cogí ni una. ¿Y a qué se dedica usted? No, yo por ahí me cojo me cojo mis cosas y tal, era dedicados al robo, al hurto. Eh, lo poco que cogían, que cogen, es la botellita de aguardiente, la botellita de whisky o la polita. Entonces, mire el contexto. En ese momento llegan embriagados, llegan eso, si no es con la señora, es con la niña, después no se acuerdan, muchos eventos de esos yo palpando. Es la realidad en carne viva, la que se vive. Y ya vamos a hablar de lo que pasa, porque estoy hablando de esto. Y los hermanos igual, muchos hermanos eh, en su contexto, donde no había trabajo, donde no había oportunidades, donde no había ingreso a los colegios o a las escuelas o no les gustaba estudiar, cogían a veces a las hermanitas pequeñas. Las cogían forzadamente y se volvía en ellos casi un hábito. Era desde los 8 años, 9 años, 10 años, 11 años, etcétera, etcétera, ¿no? Vi a niñas profundamente enamoradas de su papá, profundamente enamoradas de su papá. Eh, sexualmente, lo buscaban donde iba, etcétera, etcétera. Era algo, la realidad, la otra realidad. Y vi camas, vi habitaciones hacinadas cuando usted va a la montaña. Ustedes ven aquí apenas la ciudad, pero cuando ustedes se paran en esa montaña que hay en el sur, allá, en la última montaña, ahí ven otra ciudad de ahí para allá, que es inmensa, grandísimo, otra ciudad. Esa le dicen la otra ciudad. Y viven hacinados, duermen fácilmente 6, 8 en una sola cama, apretados. Y pues una chica adolescente, un chico adolescente o chicos pequeños o tal cosa, pues resultan estimulándose y rozando el uno para el otro y resultan muchas veces o bien el papá o bien los hermanos eh, abusándose mutuamente. Entonces, miren las otras circunstancias que hay allá. Y la otra situación es los vecinos, ¿no? Los vecinos, venga por el pan, venga, le ayudo acá, venga niña, venga, le doy un panecito de vendaje, venga para acá, y la va entrando más hasta que las abusan. Otra situación que tuve que vivir muy de frente era los sacerdotes. Tuve que ir a muchas instituciones donde los sacerdotes eran directores de la comunidad del Divino Niño Jesús, la comunidad de el Padre tal o la Virgen María tal, o sea, el nombre que sea. Y que tenían a su cargo, era digamos, un centro o una fundación para cuidado de niños en tanto los papás trabajaban. Ellos les colaboraban a las personas de escasos recursos. Y tuve que muchas veces ir allá o escuchar a niños que eran abusados por estos curas. Eran abusados por curas. Niños de 7 años, 8 años, 9 años, 10 años, hasta de 15 años, ¿no?
Les convencían con, con, la, con la palabra del Señor, los convencían con Dios tal cosa, o sea, usaban eso, era para molestar a la gente, para acceder a estos muchachos o a estas chicas, también las mujeres, en algunas fundaciones. Y también los pastores, también escuché casos de pastores. No he hablado de la iglesia ni de religiones donde les decían, las convencían con la palabra y resultaban accediéndolas carnalmente. Entonces, ¿por qué tuve yo, de toda esa otra realidad, yo me di cuenta? Yo lo viví durante muchísimos años y me parecía impotente. Impotente ante una situación cultural, ante una situación donde usted no puede intervenir sino hasta cierto nivel, porque de ahí para allá no le es permitido. Entonces, todo esto que yo desarrollo fue aprendido de toda esta situación, de toda esta situación. Y por consiguiente, un abuso sexual en la mujer conlleva de niña el miedo a los hombres, el miedo a las relaciones, la frigidez, o sea, no humectan, y problemas, bueno, de relación sexual y miomas, quistes, endometriosis. ¿Ah? Eh, Lleva con el tiempo unas enfermedades, unas enfermedades. Esto es muy continuo ya. Entonces, fíjese, cuando iban, las veía, decía yo, pero ¿yo qué hago? Sabiendo, lastimosamente, que la parte psiquiátrica, médica y terapéutica, psicológica, terapéutica, lastimosamente, alcanza hasta cierto límite, no más. Porque bueno, aparte que no eran las terapias seguidas, sino eran 4 o 5 terapias y mira a ver cómo hace de ahí para allá, porque es un estado que todavía no tiene la proporción de poder brindar esa atención a esas familias. Entonces, eso en cuanto a las mujeres. Por consiguiente, la desconfianza social, por consiguiente, la repercusión en todas sus actividades, el miedo, el pánico constante, la tensión constante de que le vayan a hacer algo, etcétera, etcétera. Esa es la población que nosotros no conocemos y es un 85 a 90% de la bogotana. No estoy hablando del resto del país, que es similar. Estoy hablando solamente la de Bogotá, 85 a 90%. La mayoría de personas no conocen esa realidad. Entonces, en esa realidad, yo tuve que moverme, tuve que verla, que vivirla, ver, llorar, eh, ver niñas cuando acababan de ser abusadas, todavía sangrando, etcétera. Eso era un dolor tremendo, etcétera, etcétera. A veces yo lloraba por consiguiente de esa impresión que me daba, ¿no? Y mire todo lo que deja eso, todas las secuelas que deja eso, ¿no? Así nomás por encima le cuento, todas las secuelas que deja y enfermedades del futuro. Lo peor, bueno, bueno, dejemos eso. Otra parte eran los famosos duelos. Habían muchas madres que tenían. No les quedaba más opción sino ir al primer lugar o ir donde la partera para que les diera un remedio para abortar, las niñas, las mamás, y lo hacían con dolor, porque no tenían a veces ni para un preservativo, pero tenían deseos como una mujer o como un hombre, tenían deseos en los hombres también. Eh, eh, También estas madres corriendo por pidiendo ayuda de todas las instituciones para poder brindar un chocolate por la mañana a sus hijos, un pan. Y la labor de nosotros era poderle buscar un vínculo para que
alguien pudiera acoger de confianza a sus hijos o pudiera brindarle la comida a sus hijos mientras que ellos lo recogían después de la jornada de trabajo, ¿no? Porque no tenían cómo. O buscarles una institución donde pudieran estudiar y después los llevaran a eso. Esa era una labor. Y mire todas las necesidades que se presentan. También, eh, 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 como muchos padres, presentan muchos problemas de alcohol, presentan problemas de adicciones, de psicoactivos. Entonces, pues por consiguiente vivían ahí, pero la plática se la gastaban en eso, en las adicciones. Entonces era una madre que tenía que ser abusada cada vez que llegaba, cuando él quisiera, una madre que tenía que alimentar al esposo o compañero como otro hijo, etcétera, etcétera. Y también las pérdidas de hijos, cuando perdían hijos por abortos espontáneos o provocados, o ya nacidos, quedaban duelos, que nadie no iban a ningún lado, y donde iban a un proceso, tenían que comerse todo, donde fueran a un proceso terapéutico, pues son 2, 3, 4, 5 y hasta luego, y chao. Y no son suficientes, no me refiero a la cantidad, sino que lastimosamente la visión hoy en día terapéutica no alcanza los niveles cuánticos que alcanzamos nosotros. No lo alcanzan. Entonces, por lo tanto, llegaban a una parte muy débil, muy pobre en la intervención y pues no servía realmente. De todo eso yo me daba cuenta. De allí empecé a hacerme muchas preguntas. ¿Cómo hacía? ¿Cómo hago? ¿Cómo colaboro? ¿Cómo pongo mi granito de arena? ¿Cómo puedo apoyar? ¿Cómo puedo? Etcétera, etcétera. Y también, pues ya saben, las mascotas, ¿no? Las mascotas, por las mascotas vivían duelos y ellos no tenían, sino le daban de la misma comida. Ellos no le dan aquí como nosotros concentrado. No. Comió un chocolatico, le dejaban la mitad del pan, la mitad del chocolate y coma eso. Eso es lo que comían las mascotas, o gatos o perros, o lo que sea. Entonces, porque los animales también son seres vivos, ¿no? Entonces, cuando morían ellos también era un duelo, todos esos duelos, nadie se los atendía y un duelo conlleva eh, problemas respiratorios, ante todo es un problema respiratorio, eh, respiratorio, musculares, musculoesquelético, eh, también óseo, bueno, diferentes enfermedades musculoesqueléticas y respiratorias ante todo, por la cultura, porque lo que hemos hablado aquí, la cultura los invade y les enseña un modelo y no les da opción. Los que pudieron ir les enseñan el modelo en el colegio, la escuela o la universidad, y los que no pueden ir, queda grabado el modelo de los papás y de los abuelos. Y ese es el único modelo que tienen de cómo afrontar la vida y cuál es casi el 100% de el concepto que ellos tienen de la muerte. ¿Cuál es? Muy sencillo, el concepto religioso. ¿Y cuál es el concepto religioso? Porque pues aquí quién más nos habla de la muerte. Eh, las religiones, a cualquiera que tú pertenezcas. Entonces, ese concepto de la muerte prevalece y ese duelo, que no saben acogerlo, que no saben lo que ustedes ya van aprendiendo, pues lógicamente genera un duelo y cantidad de enfermedades en el futuro. Ahí también me hacía yo muchos interrogantes, bastantes interrogantes, preguntas. La otra era la violencia, que ustedes ven a diario. En las noticias presentan fue que le quebró el florero o que hubo un chuzón o que hubo tal cosa, no más, ahí le comentan es eso, no más, ¿cierto? Pero es por la interpretación social de la necesidad, del rebusque, la interpretación social del esquema. Yo, ¿por qué soy pobre? ¿Por qué le tengo miedo a tener dinero? ¿Por qué
nadie me brinda oportunidades. ¿Por qué tenían que estar como unos mendigos siempre, tratando de buscar el bocado, el trabajo, etcétera, etcétera? Eh, bueno, en términos generales, era eso, y que sobre todo, ustedes miran el concepto, cualquier concepto religioso, miran, miran, y digamos, las leyes colombianas acogieron al hombre como un proveedor, como un proveedor. El hombre era el proveedor. Aquí me llega con platica. Y la mujer es el concepto del rol social, y la mujer era la protectora de los hijos y la cuidadora de la casa. Y pare de contar. Eso, muchos esquemas de esos todavía se guardan. Todavía se guardan. Yo escuchaba a señores 50, 40 años que me llegaban y me decían, es que yo, a la esposa, hablando de la esposa o de la compañera, es que yo la tuve que castigar porque no me hizo caso. Así me llegaban a decir, yo escuchaba. Mire el concepto social. Ellos no tienen la culpa. Ellos fueron partícipe de un modelo social y de un rol social que los encaminó allá, que comenzó por lo religioso y se plasmó en las leyes. En las leyes. ¿Sí ven el transcurso? Y la otra parte importante es el maltrato físico y verbal. ¿Ah? Entonces, nadie tiene la culpa, porque fue el modelo social que implementó un concepto eh, que fracasó. ¿Cuál fue el concepto que fracasó? El modelo social, y es el que le dije, hombre proveedor, eh, y, y que se le tiene que complacer hasta en su sexualidad, y la mujer protectora y cuidadora de casa. ¿Sí? Ese fue el concepto. Que ya han cambiado cosas, claro, pero no, pero hay mucha resistencia todavía. Y ya se va a veces al otro extremo. Entonces se maltrataban verbalmente. Eh, Cada vez cuando yo me preguntaba, pero ¿por qué se dicen? Es que usted no estuvo allá con el policía, con el polocho ese de la esquina, haciendo esto y esto y esto, o no estuvo en tal parte haciendo esto, o usted es una no sé qué. Voy a utilizar términos duros que se escuchan. Usted es una gonorrea, usted es una pu, usted es una mucho, estos eran suaves, suavecitos. Entonces era una descalificación constante de la otra persona, eh, porque no abastecía lo que quería o no hacía lo que quería. Y después de eso, la única forma de manifestar su dominio era el golpe físico, ¿no? Y lo emocional, pues, era no proveer, era no prestar, de parte de la mujer era no prestarle los servicios en su sexualidad, en su intimidad, o que no tener acceso a esto, o no hablarle, o a veces decirles que usted ni como hombre me sirve porque tiene el miembro muy pequeño. O sea, eran unas agresiones mutuas terribles. En las noticias solamente se ve la agresión física del hombre y verbal, ¿cierto? Porque tiene un dictamen médico-legal que saca las lesiones que hubo, pero no hablan de cómo igualmente la mujer se ha vuelto una agresora emocionalmente, que buscaba lo que llamaban, lo que llaman popularmente la cantaleta, el abordaje emocional, la presión, hasta que hacen explotar al hombre y desafortunadamente reacciona de la manera menos adecuada que es la violencia, Todo eso yo lo tuve que vivir. ¿Qué dejaba todo esto?
impresionantes secuelas. Secuelas a todo nivel, físico, emocional, psíquico, de todo lo que usted quiera. Y el Estado era muy pobre para poder atender estos casos. Los indígenas. En los indígenas, ¿qué pasaba? ¿Qué pasa y pasa? Tienen una jurisdicción especial y eran maltratadores, abusaban de sus hijas, abusan de sus hijas, no las dejan salir ni a la puerta, no las dejan, entonces era un maltrato que se sale de todo contexto, que ya a veces se convertían en delitos de lesa humanidad, delitos muy grandes, y no los podían intervenir, pero cuando estaban en Bogotá, sí los podían intervenir. ¿Por qué? Porque estaban fuera de su región o de su jurisdicción, los podían intervenir, pero igualmente cometían desmanes. El problema LGTBI, yo no critico la elección de la libre escogencia de su sexualidad, no lo juzgo, no lo juzgo. Lo que veo es que se trató de igualar al hombre en cuanto a lo que puede hacer el hombre hasta físicamente, y estos movimientos crearon fue dos bandos. Muchos de ellos crearon dos bandos. Entonces, el bando de los hombres, el bando de las mujeres, así es como muchas veces lo representan en unas reuniones que yo estuve, cantidad, y me enfrascaba en cantidad de situaciones semejantes, donde veían era dos rivales, y eso no se trataba. Se trataba era de que no se perdiera lo masculino ni lo femenino, y poder sentarse a hablar en otros términos y con un diálogo totalmente diferente. Pero lastimosamente estos movimientos se iban era al extremo, iban al extremo. Entonces querían volver algo, normalizar una situación de ellos para llamar la atención a nivel social y para poder coger un impulso social en unas reformas sociales o legales. Y muchas veces tratando de convencer a la gente de que lo volvieran una moda y no porque lo sintieran. Eso, el sentir esa emocionalidad, esa sexualidad homosexual, LGBTI, lo que ustedes quieran, eso se siente, pero ellas que lo empezaron a convertir en los colegios en una moda y tuvimos que intervenir. Lo empezaron a convertir en una moda. O sea, una niña y una niña, un beso, pues no tiene nada, que es libre. No, no. Y un hombre igual. Entonces, estaban cambiando totalmente la sociedad, ¿no? Entonces, en medio de ese ámbito, yo les podría contar más cosas, pero en medio de ese ámbito, al hacerme preguntas, tuve yo que desarrollar metodologías para poder abordar este tema como un aporte mío social, en vista de que no era suficiente la parte terapéutica, ni la psiquiátrica, ni la médica. ¿Y qué pasaba con el Estado? El Estado apenas intervenía en lo que podía, no podía irse más allá. ¿Y qué era lo que intervenía? Por medio de las CPS, por medio de algunas fundaciones, algunas abordaban muy levemente el tema, pero no podían irse de fondo en terapias holísticas, no podían ni en la medicina cuántica. Entonces se quedaban muy cortos. Entonces el mandatario de turno entra es a cumplir sus promesas que hizo en campaña política. ¿Qué es? Reducir la violencia a como dé lugar, así sea cambiando estadísticas, a reducir esto, a cambiar esto, y a ellos no les interesan una manera diferente de intervenir a nivel social, sino cómo puedo yo apoyar más en el fondo a las personas. A ellos lo que les interesaba es mostrar las estadísticas para poder decirle que sí cumplió. Y a veces, en vista de los compromisos políticos, nombraban a personas poco idóneas en sus cargos para este tipo de cosas. Entonces, entraban sin tener la mínima idea y el mínimo concepto de todo esto. Entonces, miren la problemática donde yo tuve que aprender todo esto y tuve que desarrollar rápido, rápido. A veces yo estaba escuchando a dos personas
estaba interviniendo en dos personas y en medio de esa intervención yo tenía que hacer, bueno, que te quisieras permitir poder soltar y liberar ese dolor que quedó en ti de la muerte. Siempre pedía su concepto, así fuera inocentemente. ¿Te gustaría hacer esto? ¿Te gustaría o quisiera que todo fuera mejor si pudiera soltar ese dolor? Cuando me decía así, yo lo hacía de inmediato, porque era un concepto, así fuera un permiso, una autorización, así fuera inconscientemente. Ya ha visto cómo yo lo suelto, ¿no? Mentalmente. Y era una forma de intervenir de una manera rápida, fuerte, pa. Y tuve que desarrollar muchas metodologías, investigar bastante del tema, me profundicé bastante en realidades cuánticas, tuve que sacar mucho de mi parte instintiva, para poder desarrollar una serie de dinámicas fuertes, poderosas, pero ágiles, rápidas. ¿Qué pasó? Pablo, ¿escucha? ¿Cómo que Eh, se cayó? Se fue la voz, se fue la voz. ¿Ya volvió? ¿Hace rato o hasta ahora? No, hasta No, ahorita. no. Hace muy poquito. Ok, entonces, ¿ahí me escuchan mejor? Sí, no, ahí está bien. Perfecto. Ok, entonces tuve que intervenir en muchas de estas situaciones y hablando con las altas jefaturas, eh, a ellos no les interesaba ir más allá, porque primero no conocían, entonces es cuando hay un patito feo, ¿no? O que usted se siente un patito raro, etcétera. Entonces, ¿por qué? Porque era como hablarle en otro idioma. Es un medio muy difícil. Y a las personas que iban, de todas estas características que yo les acabo de señalar, era igual hablarles en otro idioma. ¿Por qué? Porque ellos no tienen las oportunidades que ustedes tienen de poder entrar. Algunas sí lo hacían, sí, yo he escuchado. Entonces yo le decía, mira, haz en tu casa tal ejercicio en la noche. Y si quieres me llamas y yo te... Muchas veces, a veces, había niños, yo arriesgándome por mi cargo, yo tenía a mi cargo más o menos unas 15 personas, arriesgándome, yo le decía, dame el teléfono de tu casa y yo este fin de semana te voy a ayudar. Te caigo a tu casa, ¿se puede? Iba y le ayudaba a ese niño con unos problemas graves, severos. Bueno, yo tuve que hacer muchas cosas, pero fue de una manera ágil, drástica, y veía cambios. Entonces, muchas de lo que ustedes conocen aquí, mucho de lo que ustedes ven aquí, es desarrollado en la praxis, en la praxis. Por eso yo les digo que muchas cosas en Internet son desarrolladas de lecturas de los puntos de vista de otros, los puntos de vista, pero nunca llevado a la praxis, porque es donde se vive en la realidad de la población, la realidad de la gente. Estamos hablando de un estrato de 2 hacia abajo, pero igualmente en las zonas donde trabajé de estrato 5, 6 y hasta 10, se veía esa violencia de otra manera, igual, de otra manera. Cambiaba era la forma, cambiaba era la forma. Entonces había que intervenir de otra manera. A veces eran personas que sí sabían de estos temas, porque tenían más acceso, eh, etcétera. Entonces había que intervenir de una manera más reflexiva, de una manera más quisiera caer en cuenta, pero igual se presentaban los abusos, se presentaban la violencia económica, la violencia emocional, la violencia física, las pérdidas, se vivía de otra manera, digamos, y a veces con la misma intensidad, ¿no? Entonces, en muchos de estos procesos, estando yo atendiendo a las personas, habían personas que me empezaban a hablar en otra voz, en otra voz. ¿Cuál es esa otra voz? Está hablando Pablo aquí, de pronto, o sea, era como si no fueran ellos.
Entonces, ahí notaba que en vista de todo esto se bajaba mucho la emocionalidad de las personas, se baja tremendamente esa emocionalidad de las personas, se baja la vibración de las personas y da acceso a que ya sabemos que hay dimensiones, un mundo etérico, un mundo cuántico, donde la muerte no existe. Realmente, por eso les digo, cuando alguien fallece, la muerte no existe, existe un cambio de estado. Y hay muchas personas que están allí muertas en espíritu, que a veces se poseían de las personas. Se poseían, se acostumbraban allá las personas cuando veían que eran estos, sobre todo todas estas personas que bajan mucho su vibración, su mentalidad, sus pensamientos, etcétera, etcétera, etcétera. O ya les he contado que también hay seres de carne y de hueso que viven en esas dimensionalidades, ¿no? De carne y hueso, como nosotros, solamente que a veces tienen cara diferente, una forma diferente, eh, y a veces también lo hacían, a veces también manejaban a la gente, ¿no? Entonces, de allí tuve que sacar toda esa berraquera, de allí tuve que sacar ese potencial mío para poder hacer cosas muy ágiles. Sé que son tan ágiles y cogí tanta práctica en la agilidad que sé que hoy en día son muy pocas personas las que lo pueden hacer con tanta rapidez, solamente con el pensamiento, ¿no? Solamente con el pensamiento, porque allá yo no podía ponerme a hablarles, mira, piensa en tu mamá, piensa en todo eso, piensa en tal, no, ya no podía, sencillamente, ¿qué pasó? Lo llevaba al momento, ¿qué pasó? Y cuéntame, ¿cómo fue tu abandono? No, mi mamá cuando estaba de tal, me abandonó, tal cosa, o me regalaron, o me regalaron, bueno, ¿y qué te acuerdas de tú de eso? ¿Te dolió mucho? Sí, cuando yo lo llevaba ahí, le decía, ¿te gustaría soltar eso? Bueno, suéltalo, vamos a soltarlo, ya, le decía yo así, y ya se lo estaba soltando. O sea, eran unas formas de desarrollo que fueron así, rápido, que tenía que hacerlo. Y entonces, allí desarrollé todo eso. Ese es el contexto de todas estas situaciones que ustedes están aprendiendo y que son prácticas útiles y que le enseñan a uno a llevar una vibración más alta por encima de esas personas, como les explico, que no tienen esa oportunidad, porque nadie les habla de eso o porque viven en un medio agreste, en un medio agreste, en un medio donde existe la complicidad, pero para la delincuencia, existe la complicidad, pero para la picardía, porque es el rebusque, ¿no? Entonces, esa otra población tienen alma, pero son un producto social, de un rol social, de una cultura social, donde ellos no tienen la culpa. Eso hay que saberlo distinguir. Por eso yo no distinguía entre el pobre o el rico, o el que era más grosero, el que menos había pegado, el que más había pegado, la que menos había violentado emocionalmente, o la que corregía inadecuadamente a los hijos. No hacía distinción, porque no tienen la culpa. Son un producto social. Un producto social. Entonces, de ahí viene la epigenética. La epigenética tiene que ver mucho con la neuroplasticidad cerebral. La epigenética quiere decir en pocas palabras que eh, puede producir unos cambios a nivel genético, pero no cambia la genética. No cambia la genética. Y es todo aquello que vivimos en el entorno, todo aquello que viene de nuestros ancestros, puede cambiar el desarrollo de la genética, pero no la genética misma, para que ustedes me entiendan. Entonces fue cuando Bruce Lipton, él encontró una forma de poder, se dio cuenta que cuando llevaba una célula, tenía aquí una célula, y la llevaban a Rusia y trataban de modificar la que estaba aquí,
o de activar o de cierta manera manipular, allá estaban también mirando la otra a la misma hora y esa se estaba moviendo igual que esta. Entonces, ¿qué hacía que la de allá se comunicara con la de acá y la de acá con la de allá? Ahí fue cuando comenzó la investigación y se dio cuenta que alrededor de la célula, digamos, está el núcleo de la célula, para que ustedes me entiendan un lenguaje muy sencillo, el núcleo de la célula, y descubrió que esta epigenética no alcanzaba a entrar al núcleo, pero sí abordaba el alrededor de la célula, el alrededor de la célula. Es más fácil de entenderlo así. Entonces, estaba esa epigenética, desarrollaba cambios en su comportamiento, cambios en su visión, cambios sociales y cambios en general en su rol de vida, ¿no? Entonces, fíjense, esa epigenética, cómo es de importante en todo esto que estamos hablando. Ese es el contexto general para qué nos sirve, para que no les pase lo que estoy comentando en todo esto y tengan un desarrollo completamente diferente. De allí nació, en aquellos momentos, yo ya tenía conocimiento de todo esto, todas estas artes, de toda esta simbología, de toda esta campos cuánticos, campos electromagnéticos. Entonces, solamente que lo fui desarrollando más cada vez en las intervenciones, más y más, hasta que lo hacía simultáneamente, ¿no? Atendía, pero también tenía mi consultorio. ¿Por qué? Porque sentía que estaba haciendo algo más y allí pude desarrollar más dinámicamente toda esta historia que les acabo de contar y que se queda corta. Les cuento, se queda corta. Es un resumen, una contextualización bien rápida. Ellos no tenían la oportunidad de conocerse, porque no había quien les dijera, no había quien los condujera, no había quien les hablara de esto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Alguna pregunta más? Pablo, ¿por qué tiene que vivir la gente estas situaciones? ¿Por qué? ¿Qué, perdón? ¿Por qué tiene que vivir la gente estas situaciones? O sea, ¿a qué se debe? ¿A encarnaciones? ¿A qué tiene que vivir? ¿Por qué tiene que vivir la gente más humilde estas situaciones? O sea, ¿es tan marcada la diferencia en los estratos de este país? ¿O sucede en todo el mundo? ¿O solo le sucede a unas personas? ¿O por qué pasa eso? Mira, ustedes van a encontrar muchas partes, muchos textos que les van a hablar de él tiene que vivir esa experiencia. Él vino a Sí. vivir esa experiencia, hablando de las terapias holísticas, hablando de la medicina holística, hablando de la medicina alternativa, como ustedes quieran llamarla. Les van a escuchar que les van a decir eso. ¿Por qué? Porque allí se habla del karma y del dharma. Y dígame, eh, ¿cuándo esa persona va a recuperarse si lleva 50 vidas, 30 vidas, 100 vidas, y en cada vida ha vivido cantidad de escenarios tan difíciles para su vida, para su familia, a nivel personal? Y cada vez que viene va llenándose más de baches, de emocionalidades, de datos, de archivos. ¿Cuándo va a progresar esa persona? ¿Cuándo? O sea que si no limpian esta vida, sigue acumulando. No alcanza, posiblemente no alcance, porque son causas tan grandes y tan severas. Entonces, eh, muchas veces en la teoría del karma, dicen, usted no puede intervenir a una persona si la persona no le pide ayuda, si la persona no es consciente, si la persona no da su libre albedrío. Pero dígame,
en ese contexto que yo le estoy diciendo, que es el 80-90% de la población en caso de Colombia, pero estoy casi seguro que lo mismo pasa a nivel de América, hablando de América, Centroamérica y Suramérica, ¿cuándo van a tener libre albedrío? ¿Cuándo van a tener raciocinio? Dígame, ¿cuándo? ¿Cuándo van a poder decir sí respecto de estos temas? ¿Ah? Es bien difícil. Entonces, van a vivir así, una tras otra, y van a venir con un conflicto ya marcado, con archivos ya ahí, que van a alterar su comportamiento, van a alterar a todo nivel, su rol, su comportamiento, su actitud ante la vida, ante la familia, su actitud ante la sociedad, en su estudio, no van a rendir, van a tener dificultades en muchas áreas de su vida. Entonces, van a estar bloqueados y fuera de eso, cogen más bloqueos que se van a llevar para la otra. ¿Cuándo van a avanzar? ¿Cuándo van a avanzar? Díganme ustedes cuándo. Entonces, eh, eh, en mi concepto, la teoría del karma es positiva en un sentido de que tienes que ir mejorando, debes ir mejorando, pero cuando tú ayudas a una persona, cuando tienes la intención amorosa de ayudarle a una persona, no generas ningún karma, no generas karma, no generas, le estás dando una ayuda, párate, no generas ningún karma. En esto lo he sacado también de la experiencia, que a veces nos llenamos de teorías, por eso yo a veces les digo, no se llenen de teorías de internet, que a veces yo me doy cuenta que son personas que no tienen estas vivencias y están, esta praxis, y a veces están inundando internet de una cantidad de teorías de que me dijeron, o que leyeron un libro. Entonces, eh, eh, y al llenarse de estas teorías, ya están cogiendo ustedes roles cuánticos en la teoría cuántica, en la medicina cuántica, en la física cuántica, están cogiendo nuevamente teorías que tenían allá, al otro lado, igual, sin que entraran en este campo. Entonces, estamos dando una vuelta de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. Y se trata es de salir de esa situación, de eludir esa situación, de ser conscientes de esa situación. Entonces, cuando tú ayudas a una persona, desde adentro, con tu potencial de amor, no genera karma, no te genera karma. Lo otro, la teoría del karma se generó también como una cultura casi que como la religión impuesta. ¿Cómo se impuso esa categoría de karma? ¿Quién la impuso? ¿Cómo fue? ¿Nació de la nada? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? No, pues nació lo mismo que la religión. Vinieron unos personajes y dijeron, vamos a poner un velo en las personas para que cuando estén desarrollando esta teoría, estén desarrollándose en su vida, no se acuerden y solamente aquel consciente pueda desarrollarse en ser un chico bueno. Y si no, el chico bueno en la próxima viene a superarse y viene a hacer lo mismo o a hundirse más. Entonces, dígame, ¿qué cantidad de población con esas circunstancias va a salir a flote? Ninguna. Entonces fue una imposición. Hoy en día ya hay muchas, no teorías, circunstancias donde están cuestionando el karma. En un sentido de que si el alma antes de venir acá, ahí voy a responder su pregunta después de todo este preámbulo, de que si realmente la persona, el alma que va a encarnar en un cuerpo físico, tiene libre albedrío de escoger lo que va a hacer aquí. No lo tiene. No. No lo tiene. ¿Por qué? Eso lo dicen en teoría el karma, pero realmente tiene el alma libre albedrío de venir a escoger, yo quiero ser Paquito, hijo de Juanita y hijo de Roberto. No.
O sea, usted va a ir allá y va a XXX a hacer esto y esto y esto. ¿Cómo se ha podido medir esto? Porque se han podido entrar a otras dimensiones, se ha podido constatar en otras dimensiones a nivel cuántico de un alma cuando va a regresar acá, cuando viene, que muchas cosas son impuestas y se ha podido constatar que muchos de estos vigilantes que hay allá, entre comillas vigilantes, realmente lo que están haciendo es un reclutamiento. Entonces, llevan a las personas allá, vuelven a hacer el giro, que es lo que llaman el famoso giro del Sansara, vuelven a hacer el giro, y el giro, y el giro, un giro interminable en que las ven envueltas. ¿Y cuándo van a salir las personas de eso? Si cada vez que viene hay una zancadilla, que cada vez que viene hay en esas dimensionalidades, entes, entidades físicas y no físicas que piensan que con el dolor y con el sufrimiento el ser humano debe avanzar. Solamente. Entonces le están poniendo zancadillas. Se lo digo por experiencia. En muchas terapias he podido evidenciar que a una persona la abusaron y que detrás de ese abuso, vamos a ese abuso, ¿qué pasó a nivel cuántico? ¿Qué sucedió? Y estoy notando que el abusador tenía una entidad dentro de él que quería abusar a esa persona y fue ordenado para no poder hacer seguir y que avanzara esa persona, poderle causar un traumatismo en su vida y no dejarla avanzar. ¿Por qué? Porque cuando más densidad, menos vibración hay en su cuerpo, más sufrimiento, más debilidad, está más proclive a la dimensionalidad de ellos. Es decir, pueden tomar la energía que ustedes ya han conocido que hay dentro de ustedes. Pueden tomar el potencial que hay en ustedes, que ustedes ya han ido aprendiendo dentro de ustedes. Entonces, cada humano tiene el potencial de poder deshacerse de una cantidad de peso que tiene encima, tiene la capacidad de desarrollarse interiormente sin dependencias de nada, sin dependencias de nada. Ustedes salen de cualquier tipo de religión del mundo y se encausan en la teoría cuántica, en la teoría dimensional, en la teoría holística, en la teoría del aprendizaje. De allá salieron porque le están pidiendo al santo, le están pidiendo a la santa, le están pidiendo a un Dios que también fue impuesto en sus religiones. Todo ha sido así. Y llegan a otro sitio donde igualmente tienen que estar llamando a Metatrón, a San Jerónimo, a San Alías, a San no sé qué. O sea, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? Y si pasan a otra, también les van a enseñar pian a esto, o sea, generando siempre una dependencia. Claro, tiene que haber un aprendizaje, pero nunca les van a enseñar es lo que hay adentro. Cómo se conecta usted con allá afuera, con su mundo, cómo se conecta con su mundo interior. ¿Ve? Entonces, esto se puede hacer. Se cayó otra vez Pablo. Se cayó, sí. ¿Sí? ¿O fuimos? Sí. Se cayó. ¿Qué escojo yo para Pablo no se caer? cayó. Para que ¿Me escuchan bien? No, hubo un momento Sí, que se cayó por un ratico. Se cayó un momento, entonces ¿A dónde iba? íbamos en que nadie le enseña, cuando uno se cambia de religión, siempre le enseñan a uno a depender de. Entonces la idea entonces, es encontrar como uno mismo sus propias facultades, encontrarse uno entonces mismo con su yo, digamos. encontrar usted mismo su potencial, encontrarse usted mismo con su divinidad y poder desarrollar desde adentro todo. ¿Qué es lo que
en la práctica, ¿por qué las personas tienen que vivir eso? Porque no saben esto y no les enseñan a desarrollar ese potencial. En el sentido de que siempre busque una dependencia, en el sentido de que siempre se comunique o haga, no. Créanme lo que yo se los digo por experiencia, que he estado allá, y que cada rato estoy allá. Créanme lo que se los digo también igual, como les hice el resumen anterior, de por qué este desarrollo, allí también pasa lo mismo. Entonces, espero haber complacido su pregunta. No sé si alguien tenga más preguntas o tienen ustedes más preguntas. Pablo, escuchándote, se me ocurre una inquietud, y es que, entonces, ¿tú consideras que cuando uno hace parte de su vida a Dios y lo tiene en cuenta para muchas cosas, se está limitando? Mira, mira, eh, eh, en todas partes del mundo hay dioses. Ujú. En todas partes del mundo pusieron un nombre a alguien que creyó que era más poderoso que yo y podía hacer cosas más sobrenaturales que yo. Ese fue el concepto del Dios de todo el mundo, los diferentes conceptos de dioses del mundo. Hemos hecho la diferencia y tienes que aprender a hacer esta diferencia clave, que cuando tú crees en un Dios, tu creencia en un Dios, lo que genera un milagro es tu fe. Es tu fe. Es absoluta confianza de que ese Dios te va a hacer el favorcito. Así de sencillo. Es eso. Puede ser el Dios católico, puede ser el Dios oriental, el Dios africano, el Dios europeo, cualquier tipo de Dios. Desde que tú tengas la fe, ellos también te crean milagros. Eh, los africanos le piden a unas deidades que consideran dioses y les hacen milagros. En Oriente, eh, les piden, o en la India les piden a algunos dioses y ellos les hacen milagros. Lo que opera es la fe que tú tengas en ese Dios. Porque siempre nos gustaron las dependencias, ¿sí? La dependencia. Siempre que se pide a Dios, que le piden a Dios, lo deben hacer sin generar una dependencia. Dios no, a ver, fue creado como una entidad que se pronuncia, con la cual yo me conecto, y al estar conectado, al nombrarlo con el sonido me va a producir una comunicación porque es el hacedor o el creador del mundo. Esto fue lo que nos enseñaron, Ujú. ¿verdad? Pero resulta que esa palabra ha sido muy manipulada a través de la historia. Ya les conté en Roma cómo la Biblia fue cambiada varias veces, cómo cambió los estudios apócrifos. La Biblia apócrifa fue sacada de la Biblia por un emperador romano porque le estaba causando dificultades en sus gobernados, porque ya le estaban haciendo muchos reclamos. Y esa fue la manipulación del Dios. Entonces, con eso es que yo les digo que tengan mucho cuidado, bastante cuidado. Hay una energía, una creación cósmica que está fuera de nosotros. Si tú no quieres llamarla a Dios, llámala con otro nombre, llámala con tu intención, que sigue siendo alguien poderoso. Es el hábito que nos crearon de estar nombrando a alguien. ¿Me capta la idea? Es el Ujú. hábito de estar generando eso. Y tú te comunicas con esa energía universal, con esto, etcétera, etcétera. Y es el tener contacto. Por eso he dicho que aquí no se trata de creer, aquí se trata de tener, de saberlo, de saberlo, de tener certeza
y se te produce lo que tú desees. Esa es la diferencia. Es de saber quién eres tú, de saber que allá afuera, lo que hay afuera, está también dentro de ti. Es esa certeza, ¿cierto? No es fe. Esa es conectarse uno, saber quién es. Esa es la diferencia. Espero haber satisfecho tu inquietud. Sí, Pablo, gracias. una última. Y los mantras, o sea, no sé en dónde quedan los mantras porque pues se supone que los mantras son pronunciaciones de alta vibración y nos ayudan a conectarnos con nosotros mismos, con el entorno, con la naturaleza. Inclusive yo he escuchado de mantras que sirve hasta para matar personas. Entonces, yo no sé en dónde queda el tema de los mantras digamos, en el trabajo que tenemos nosotros, digamos, de concentración, de introspección. Ok, les voy a contar algo. En la Tierra hay muchas partes en Oriente donde hay unos monjes que usan estas cornetas largas, no me acuerdo el nombre, Sí, son largas, sí, sí, sí. que tienen como 6 metros, y se reúnen varios monjes alrededor y empiezan a entonar un sonido, y al sonido de la corneta son capaces, al cabo de 30 minutos, de mover una piedra grandísima, inmensa, de metros. La hacen levitar con el solo sonido y la pueden llevar al lugar que ustedes quieran. Ellos, con lo que ustedes están aprendiendo, con su pensamiento, con su intención, el sonido, son capaces de levantar esa piedra y de llevarla a un lado cualquiera. A un lado cualquiera. Esa es la fuerza del sonido. Esa es la fuerza de su pensamiento. Esa es la fuerza de su intención. Ese es nuestro potencial interno. Entonces, los mantras, así como los nombres, generan siempre una vibración. Entiéndanme, por favor, que así como su aura, que ustedes han aprendido a detectarla, tiene una vibración que ustedes han aprendido a tocarla, a palparla, a autoanalizarse, a estudiarse, tienen una vibración que ustedes la palpan. El sonido también tiene una vibración que emana. Ustedes lo hicieron con la vez pasada con el papá de Marta, cómo enviamos energía a través de la respiración. Es eso también es una vibración. Entonces, los mantras son un sonido y pueden introducirse a capas dimensionales de existencia, a capas dimensionales donde pueden haber más conciencias como ustedes, donde producen un efecto. Un sonido puede conectarlo con una conciencia o una entidad de allá. Ejemplo, religiosamente ustedes nombran a lo que hacían las abuelas, ¿no? Las abuelas iban a veces así hacían, las abuelas iban al cementerio y le decían, ay, ese señor se murió y está, no sé qué, ¿cómo es que llama? Francisquito. Entonces le ponían una vela ahí a Francisquito. Le decían, Francisquito, no sé qué. El nombre es una vibración, es una vibración. Cuando ustedes nombran a Judas Tadeo, a San Jerónimo, a San Lucas, es un nombre, es una vibración. Cuando ustedes mencionan a Jesús, es una vibración, es un sonido, un sonido. Esa operatividad tienen los mantras. La situación es que lo que le acabo de decir, lo mismo del karma, es que esos sonidos de mantralizaciones también fueron creados muchas veces para conectar con deidades o entidades que manipulaban a la población. Entonces, llamen díganme, y yo estoy acá y llego, les digo que es tal cosa, les digo cualquier cosita. Entonces, también es de mucho cuidado,
Yo por eso hace muchos años dejé de hacer eso. Les cuento, yo fui un canalizador desde muy pequeño. Tengo videos, un día estos los vemos uno para que ustedes vean cómo yo canalizaba. Esa sesión no cuenten conmigo. No. Qué cala, Pablo. Como yo canalizaba situaciones de otras cosas y recibía mucha información de aprendizaje. Y dejé de hacerlo, ¿por qué? Porque precisamente no les da miedo ir a una iglesia a canalizar a San Judas Tadeo, pero sí les da miedo cuando yo les hablo de esto. ¿Sí ven la diferencia? Es lo mismo, la misma situación que les estoy exponiendo acá, es la misma cosa. Pero entonces, cuando hablan de los mantras, yo no dejé, dejé de volver a escuchar canalizaciones por internet. Yo no sé con quién está comunicado, yo no sé con quién se está comunicando por medio de un mantra, yo no sé, o sea, es de mucho riesgo porque lastimosamente la humanidad fue muy manipulada, demasiado manipulada. Se les dijeron muchas verdades a medias para poder establecer de cierta manera un control. Entonces yo soy muy cuidadoso frente a eso y pues les comparto esa experiencia por si al caso alguno de ustedes también quiere preguntarse más adelante por qué es el cuidado. Lo van a saber con la experiencia. ¿Listo? ¿Alguna pregunta más? Hoy se nos fue el día aclarando y contextualizando todo esto para que ustedes lo sepan es por qué, cómo, por qué estamos aprendiendo esto, por qué estamos aprendiendo a conocernos, por qué la importancia de saber toda esta información. No estoy yo desmintiendo a nadie, ni a un autor, ni estoy desmintiendo a nadie de ninguna religión. No, sencillamente es para que ustedes sepan qué es lo que están haciendo en realidad a cada paso que dan. Esa es mi intención, poderles ayudar en ese sentido, partiendo de mi experiencia de prácticamente desde niño, ¿no? Desde muchacho, muy muchacho. Pues es que yo quería hacerte una pregunta y un comentario. Entonces, uno, que yo siento que el tema de desligar un poco la parte religiosa, sobre todo en mi caso, me ha ayudado a tomar o a verme como enfrentada a tomar ciertas decisiones que de pronto no hubiera tomado en algún momento de la vida y que siento que son buenas para mí por el tema de prejuicios, del que dirán, de que no está correcto y determinadas cosas. Entonces, cierto que el conocimiento que he adquirido durante todo este tiempo y después de lo de las terapias y eso, me ha funcionado mucho porque me siento más tranquila y siento que debo soltar más cosas que tenía ahí como guardadas y que no la quería hacer. Mi mamá no es religiosa, nadie ha sido religioso, fui yo solita la que me lo metí en la cabeza. Sí, porque mi mamá cero, pues ella sí como que cree en Dios y la cosa, pero era yo siempre fui la que quise y lo hice porque a mí me gusta o me gustaba mucho el tema de ayudar. Entonces, cuando estuve pequeña, pertenecí como infancia misionera y asistía a ciertos lugares, ayudaba a la gente, compartía con niños, con ancianos y demás, y pues eso era algo que a mí me gustaba. Y o las personas que lo hacían a través de la iglesia. Entonces, digamos que también por eso fue como mi tema. Y por otro lado, te quería preguntar, porque pues ya después de todo lo que hemos hablado, escuché hace poco una amiga que hablaba del tema de todo esto de las lecturas de los ángeles y de, yo no sé, como, sí, como toda esta parte. ¿Me escuchan? ¿Sí? Ah, ok, Sí. es que en mi video quedé como paralizada. Entonces, y ella hablaba de este tema, pero yo no sé si esto tenga que tener de cierta manera uno como un poco de cuidado frente a lo que igual tú nos has dicho, que cuando miremos algo en internet y este tipo de meditaciones tengamos cuidado, pero no sé si se aplique de la misma manera. Eso es un tema, eso es un tema bien bueno, una pregunta bien buena, pero puede herir muchas susceptibilidades. Ay, no escucho. Se paralizó otra vez el video de No, Pablo. nosotros tampoco. Está muy... Nos quedamos ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ya te escucho. Sí. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Sí, Pablo, ya. Ahora No te sí. veo, Ok. pero sí te escucho. no hay video. Es
Es un tema que lleva muchas sensibilidades, pero que la respuesta yo sé que está inmersa en todo lo que expliqué hoy, en todo lo que expliqué. Ok. Eh, estar con los ángeles, cuando dice la palabra ángeles, es un tema muy bíblico. Ujú, Cuando te habla de ángeles, te da más confianza porque supuestamente son seres que vienen bueno, del reino más alto de Dios. ujú, Pero en realidad son entidades y muchas veces se puede prestar para engaños, para ok. engaños. Hay que tener mucho cuidado. Yo personalmente tengo mucho cuidado y mucha precaución. Le digo, no por lo que yo crea ni piense, porque he tenido que atender muchos casos de esos que les cuento. Sí, por eso me causó curiosidad, porque en algún momento habías dicho algo de eso y yo dije, ok, quería preguntarte. ¿Ok? Pablo, o sea que, Yo soy, eh, acuérdate que no se trata de no creer o de creer en Dios. No, se trata es de conocerte Ujú, interiormente, de que tú tienes una conexión con esa fuerza creadora que hay dentro de ti y que hay fuera de ti, ¿no? Pablo, Es de eso. o sea que, de acuerdo a lo que ella está preguntando, lo que está diciendo de los ángeles y todo eso, cuando nosotros hablamos de tarot, quiromancia, angiología, ouija, astrología, todo eso viene siendo más o menos lo mismo. O sea, nosotros digamos que contactamos con una persona que hace eso, pero no sabemos con quién se está contactando, digamos, la persona que está haciendo el trabajo, o sea, el que nos lee las cartas o el que nos El dice la tabaco, carta, el sí, el chocolate. tabaco, el chocolate, todo, el cigarrillo, o sea, uno no sabe qué cosa, con qué entidad se está comunicando esa persona, o sea, de acuerdo a toda esta charla, todo el contexto, a lo que le pasa o nos pasa, a todo ese resumen que usted nos ha hecho, que pues entre otras, entre otras cosas le agradezco porque pues igual nos deja parados en un sitio cada vez más especial, cada vez como más cercano al encuentro con uno mismo. O sea, como que se van quitando ramitas del camino y nos va dejando más claro en qué posición es que verdaderamente uno se va encontrando con su propio yo, con sus propias cualidades, alternativas. Energías. Esto del tarot y todas estas cosas, entonces, finalmente, Todo lo que como conlleve una engaño. vibración, todo lo que conlleve una vibración y una comunicación, acuérdese que el pensamiento es una vibración. El pensamiento sale como una longitud de onda de tu Sí. cerebro, solamente que ustedes no lo ven. Es una onda que sale, una vibración, una energía que sale. Eh, él te puede conectar con lo que tú quieras, cuando tú tienes una intención. Cuando haces todo esto, estás conectando con alguien. Ese es el cuidado y las precauciones que hay que tener con quién se está conectando la persona a donde yo voy. Por eso es que les digo yo desde hace no, unos años, dejé yo de escuchar canalizaciones de internet, dejé yo de hacer, yo antiguamente, igualmente, cuando empecé, me conectaba eh, con unos guías, me conectaba, yo dejé de hacer eso, precisamente por la prevención, la precaución que hay que tener en todo eso. ¿Por qué? Porque me fui dando cuenta en el transcurso de mis intervenciones de medicina alopática, de terapias, me fui dando cuenta de todo esto y el cuidado que hay que tener. Por eso yo soy muy serio en este tipo de cosas y no me salgo de todo ese tipo de esquemas, de creencias, porque es que yo vivo la realidad y como les digo, como les mostré, yo viví una realidad de campo y esto se los digo también porque yo vivo una realidad de campo. Se los digo con conocimiento propio, ¿no? Sin herir susceptibilidades, que es lo que yo no pretendo. Cada uno tiene su vibración, su camino, pero eso podría yo contestarle hasta acá. Y quedamos pensando en lo de los mantras y todo eso, porque a mí, por ejemplo, en mi caso,
cuando yo mantralizaba, yo antes después de la pandemia, empecé a cambiar todo el sistema de creencias, pero me tomó unos 2 años cambiar a la Virgen María, o sea, por eso digo también, igualmente sin herir a nadie, porque pues cada uno va en su camino, pero para mí era difícil pensar en dejar de creer en la Virgen. No es que no reconozca el camino de Jesús o el mensaje que dejó el Maestro Jesús y todo, pero digamos, me quité de la mente el que tenía que, tener que estar pidiendo el milagrito, sino trabajar en mí para poder llegar a lo que estamos hablando ahorita. O sea, llegar hasta acá no ha sido fácil. Creo que para ninguno de los que estamos en la reunión no ha sido fácil. El poder Claro, decir, oiga, sí, yo tuve la capacidad de enfrentarme a mis propios pensamientos y conceptos religiosos, y puedo decir que he mejorado en X o Y cosa por mis propias condiciones y facultades. Sí, creo que en eso estamos de acuerdo todos. Pero sí, ya uno va encontrando, digamos que en cada clase, pues yo la verdad, yo decía el tarot y la astrología, todo eso tiene unas certezas, y para cada persona, pues de acuerdo a su evolución y sus facultades de entendimiento, pues vamos dándonos cuenta que en cierta forma es un poquito complejo porque no sabemos quién está del otro lado. claro, eso fue un aterrizaje de acuerdo a esta experiencia de campo y de acuerdo a mis investigaciones también de otros investigadores de campo directamente, no solamente de Colombia, sino de fuera de Colombia. Es algo que me movió mucho el piso y estuve despistado unos buenos meses, siquiera un año. Entré en graves depresiones porque era quitarme de encima la dependencia, y que como que te aterricen de que todo lo que te han dicho en gran parte ha sido manipulado o todo ha sido manipulado a la vez, que como que en aquello montaje que tenías de la religión tienes que soltarlo, entonces te sientes como solo, como un niño solo en el desierto, porque te enseñaron de miles de años, de generación en generación, a tener una dependencia. Eso es duro, eso es duro. Yo tuve Hasta que con la vivir ese propia familia. aterrizaje y eso, eso fue tremendo. Entonces, yo no quiero guiarlos a que ustedes crean lo que yo les estoy diciendo. Por eso hacemos todo esto muy experimental para que ustedes miren sus cualidades. No estoy diciendo que conociendo sus cualidades psíquicas, psicológicas o sobrenaturales, ya nos vamos a creer el non plus ultra y que entonces ya no vamos a creer en nadie. No, no se trata de eso. Se trata es de que descubras que los dioses que nos enmarcaron en la historia de la humanidad fueron dioses montados, todos. Sí hay evidencia de que existieron, Krishnamurti, este otro indio, se me olvidó el nombre, que Jesús, parece que ya se han encontrado una cantidad de evidencias terribles que no saca la religión a flote, que no sacan los medios de comunicación a flote. Eso es la otra, que nosotros dependemos de lo que los medios nos quieren decir y muchas veces nos dicen un 10% del 100% de lo que deben transmitirnos. Entonces, estamos enmarcados por eso, ¿no? A veces no dejan sacar libros donde están informando la verdad de las cosas porque son censurados, son sacados, o muchas veces desaparecidos. Entonces, estamos en ese medio. ¿Qué nos toca hacer? Empezar a trabajar desde adentro, conocernos y empezar a conectarnos con esa fuerza creadora, esa fuente que está más allá, que es realmente la fuerza, y lo que quisieron aquí reducir diciendo que solamente era Dios, un Dios. No, ese concepto es mucho más grande, que va allá, más allá, es una fuente primigenia que es
absolutamente mucho más fuerte. Y la intención muy seguramente era que no supiéramos eso y no nos comunicáramos con esa fuente real que hay allá, ¿no? Bueno, hoy he hablado bastante, aclarando todos esos conceptos de por qué para mí es importante el concepto y el nombre de me conozco, me conecto, ¿no? Sin herir susceptibilidades, y espero no haberlo hecho, porque son términos que son muy empedrados y pueden causar dolor o puedo herir a alguien sin querer hacer eso. Es como se ve desde el campo, desde el trabajo en el campo, cómo se ve esa perspectiva y cómo se ve la realidad de todo esto. ¿Hay alguna pregunta más? Ya hoy se nos fue en esto, pero espero haber aclarado muchas inquietudes porque ahondé mucho el por qué de fondo todo esto, ¿no? Ujú. Sí. ¿Fue muy amplio o muy corto? Muy interesante. Lo que es, Sí, Estuvo bueno, estuvo bueno. sí. lo que es. Sí, porque pues de toda esa charla uno se da cuenta cómo hizo Pablo para llegar a trabajar sus pacientes, ¿no? O sea, empezando por todas las experiencias que tuvo cuando trabajaba con esas personas vulnerables de la otra ciudad que pues algunos conocemos. Yo también conocí parte de Ciudad Bolívar, inclusive alfabeticé por parte del colegio y conocí personas que de verdad pasan unas situaciones muy difíciles, pero pues sí, yo me hacía preguntas y eso, pero de pronto a nivel de los que se estaba haciendo Pablo, pues sí hay unas diferencias bastante grandes y sí eso le enseñó a Pablo a desarrollar, sí, abrir todas sus facultades y darlas a conocer y ayudar a personas, pues magnífico. Ahora, pues en este momento ya me siento como privilegiado de poder estar en este grupo, de estar aprendiendo estas cosas y de estar aplicándolas en mi propio ser, ¿no? Eso es como lo más valioso de toda la charla y creo que pues ese era el mensaje del Okay. tema del día de hoy. Ok, gracias Francisco. ¿Alguien más tiene una pregunta? ¿Alguien Bueno, más que le aclare algo? más que una pregunta, de pronto doy mi opinión desde el otro lado de la moneda, porque yo soy atea, entonces no, digamos que empecé todo este proceso sin ningún concepto religioso y siento que desde las terapias, aparte de que yo tenía con el doctor Pablo, me empezó como a contestar muchas preguntas que yo tenía, que en el tema religioso, pues por ser una familia colombiana, obviamente es católico, entonces le meten a uno muchos conceptos que yo no, o sea, tenía como muchos vacíos, muchos huecos que yo o sea, no me, no me daba como satisfacción las respuestas que me daban. Entonces siempre se quedaba como ahí, como ese vacío, como no tiene sentido esto. Ahorita siento que el doctor Pablo pues lo ha explicado con más profundidad y es algo que para mí tiene lógica, o sea, es algo que yo digo, sí, esto tiene una razón de ser, no es algo divino que se iluminó, pasó un día y ya. Entonces, por eso siento que he tenido como una mente abierta, me ha dado la facilidad de tener una mente abierta para poder entender todos estos conceptos. Ok, con mucho gusto. Y aclaro, si una persona es muy feliz invocando a alguien o yendo a su iglesia que desee, si es feliz es porque pues todavía es el proceso donde debe estar yendo a esa iglesia y no quiere entender otras cosas, que es válido, no lo hace mala persona o no la hace tampoco mala persona, es entendible, acuérdese que nadie tiene la culpa y que todo el mundo está en su proceso de evolución y eso hay que respetarlo y se va a seguir amando a esa persona y se va a seguir queriendo a esa persona igual, esté asistiendo o no esté asistiendo. El lío es que pues
va a seguir de generación en transgeneración en esa dependencia, de dependencia, de dependencias. Entonces, pues, le llegará su momento en que tendrá que evolucionar a ese nivel. No hay que insistirle a nadie en que deje de creer o no deje de creer, en que deje su dependencia o la tome. No, 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 no. No hay que tratar de convencer a nadie, eso tienen que tenerlo claro, sino si ustedes ven que hay un choque frente a sus conceptos, que ustedes mismos ya se han demostrado con todos los ejercicios que han hecho. Esto es demostrativo, esto no es de hablar. Ustedes mismos han podido palpar, ver los cambios que me producen, cómo yo aprendo a manejar, cómo alcancé a percibir mis propios centros, cómo aprendí a leer yo mismo mis propios centros, cómo aprendí a leerlo en una hoja. O sea, están cogiendo una experiencia única, que pocas veces le enseñan si no hay un trabajo de campo. Entonces, ustedes ya van a tener un cierto... bueno, ya van a entender que esa persona que está allá está en su centro, está en su sitio donde debe estar, y no vale la pena uno desgastarse discutiendo en conceptos con esa persona porque se van a llenar de discusiones, ¿no? De discusiones. Muchas veces cuando yo he hablado me han dicho, pero ¿cómo así que usted no cree en Dios? Digo yo, no, es que yo no he dicho que yo tenga alguna, es que yo no tengo creencias, no estoy diciendo que en el Dios, tengo que creer en tu Dios para que tú me creas que soy bueno. No, es que Dios es mucho más allá. A ti te han limitado, es al Dios de la tierra y con un nombre impuesto, pero esto va mucho más allá. Y no sigo hablando, dejemos así ya, listo, no más. Entonces, no se trata de convencer, sino que se convenzan a ustedes mismos, porque muchas veces en el roce social van a tener esas dificultades y hay que respetar y amar a las personas de igual manera. Solamente pues que ustedes ya saben qué hacer en esos casos y ustedes ya se conocen más y ya saben por qué sucede estas cosas, por qué sucede la otra, ya saben que somos energía, somos campos vibracionales, somos campos electromagnéticos y todo lo que ustedes han aprendido. ¿Ah? ¿Listo, chicas? Si no tienen más inquietudes por hoy, creo que vamos a dejar ahí. La próxima semana vamos a seguir con algo nuevo, pero por favor, tráiganme experiencias de práctica, porque la práctica hace al maestro. Por favor, es lo único. ¿Algún Vale, comentario? gracias. ¿Y A cómo mí me sigue el papá de pasó. Marta? ¿Marta? ¿Está por ¿Tu acá? papá? Sí, todavía Hola, está. hola, Hola. muy buenas noches. No, pues muy bien. No sé si el doctor Pablo les comentó el problema de mi papi. ¿No? ¿No? Ah, vale. De la atención, ¿no? Sí, él sufre la tensión y tenía un dolor abdominal y pues obviamente que el dolor abdominal puede producir dolor en el corazón. Entonces creo que se asustó porque pensó que de pronto iba a ser un infarto. Y, bueno, pues eso es como hay que correr rapidísimo. También por eso fue que en realidad yo sí me asusté. Pero mira que sí, mil gracias por su energía, yo creo en eso perfectamente. Y ya está mejor, ya está la atención está bien, más tranquilo. Ok. Y le Ah, qué agradezco bueno. infinitamente su energía. Ah, qué bueno, me alegro mucho. Yo Vianey, quería hacerles yo sé que me he perdido las clases más importantes. Por ejemplo, cuando habla de Laura, pues nada que, no sé. Y lo de las hojitas, las había comprado yo toda juiciosísima, pero te sirve para la otra, discúlpame. Te pero no sirve quería para como la otra. adelantarme en el ejercicio, no sé si me lo pueden explicar rápidamente. Ya, permíteme un momento.